De madrugada, de mañana, como ustedes quieran, en la página de AM1600, también en el canal de YouTube de Con Mayor Razón, con ese mismo nombre, Con Mayor Razón, en YouTube nos buscan, tenemos nuestro canal. Programa número 4, estamos haciéndolo ya aquí en vivo en los estudios de AM1600 con nuestros compañeros Nieves Guerrero. ¿Cómo estás, Nieves? Hola, ¿cómo están? María Goboni, ¿cómo está la licenciada? Buenas tardes. El licencioso, el señor Calabozo, Miguel Calabozo. Muy bueno que aclaraste, licencioso. Exactamente. Remoto, estamos viéndola y saludándola también a nuestra compañera Marta Subiría. ¿Cómo estás, Marta? Marta me parece que no está todavía. Todavía no está Marta. Estamos esperando que se conecte. Bueno, programa de hoy que tiene que ver, bueno, hoy es 23 de marzo. Mañana se cumplen 45 años de una fecha en la que, por ejemplo, nuestra compañera María no había nacido todavía, pero en realidad sí había nacido, pero se saca edad ella, dejémoslo así, no, mentira, María no había nacido, no. Pero bueno, Nieves, Miguel y yo sí, Marta también, Julia también, que es el 45 años del 24 de marzo de 1976, el último golpe de Estado en Argentina. Último porque después de ese no hubo más, y último porque si el destino permite que así sea, no habrá nunca más, ¿no? Nunca más, ¿no? El nombre del libro que puso fin a esto, ¿no? No sé ustedes qué quieren empezar diciendo de este programa en el que vamos a hablar mucho del 24 de marzo. Si me permiten, una cosa que yo leí y que asocié, ¿no? Hay cosas a lo largo de la historia que te ocurren y no pasa nada. Y hay cosas que te hacen modificar tu manera de ser, por lo trascendente. Para mí el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 es uno de esos hechos que nos modificó, porque a partir de ahí quedamos aterrorizados ideológicamente, destruidos económicamente, hechos pelota como sociedad, me sale diasporizados, individualizados como sociedad, y todavía 45 años después no podemos recuperarnos ni como sociedad en cuanto a una idea de unidad, ¿no? Cuesta mucho superarlo y entender que parte de todo lo que nos está ocurriendo, esa es mi manera de pensar, la pobreza, la gente que está en la calle, las desigualdades, la forma de reaccionar nuestra ante cualquier otro estímulo, también viene por eso. Discúlpenme si me alargué, pero bueno, es mi manera de pensar. Tenemos en línea también a nuestra compañera Julia Virdó. ¿Cómo estás, Julia? ¿Estás escuchando? Julia, Piedra Libre. Bueno, Julia estaba en línea hasta recién. Bueno, reflexiones de ustedes, compañeras, mientras conectamos con las dos compañeras que están en remoto. Bueno, yo me uno a lo que dice Miguel como, digamos, saldo sobre nuestras vidas. Es así, terrible. Pero bueno, uno también tuvo, cada uno de nosotros seguramente, su experiencia personal en aquel momento. Así que en estos días siempre se me viene así por momentos a la memoria que participé junto a las madres de sus primeras rondas, porque creo que las cosas por algo son así, y yo estaba en ese lugar trabajando frente a Plaza de Mayo, donde trabajé 16 años. Así que bueno, acompañaba a las madres y salíamos corriendo cuando nos sacaban con los gases. No podría hacerlo ahora, de salir corriendo. En esa época era como el que había que apoyar, ¿no? Era muy movilizante. Así que bueno, ese es un recuerdo muy fuerte. Pero bueno, sí, todo lo que vino sucediendo cuesta, digamos, superarlo y transformarlo en algo, qué sé yo, positivo. Y algo que, como decíamos todos estos días, y por eso todos los actos que se realizan, no es solo para evocar, sino para que las nuevas generaciones, como la de María, vayan, digamos, haciéndose carne y uña de todo lo que nos ha pasado. Sí. Primera cosa que quiero decir, porque pasó mucha agua abajo de los puentes. En España dicen, llovió mucho ya desde entonces, dicen los españoles, y es verdad, nosotros decimos que pasó agua por debajo de los puentes. Ubicarse en el momento histórico, ¿no? Del 24 de marzo del 76. Por empezar, estábamos con un gobierno como el de Isabel Perón, ya López Rega se había ido, echado por el Rodrigazo,
y la sensación que tenía la gente, bueno, otro golpe más. La democracia no era un valor en sí mismo, yo sigo pensando que no debería ser un valor en sí mismo, que es una herramienta para que la gente esté mejor, pero bueno, la democracia no valía mucho, otro golpe más. La gente no era muy consciente de lo que se venía. ¿Cuántos golpes habíamos tenido? Ya lo habían volteado a Perón primero, a Irigoyen, a Frondizi, a Ilia. Sí, es verdad. Escuchábamos comunicado número 1 y ya algo... la gente iba a trabajar. Yo Sí. era adolescente chico, pero iba a hacer trámites al banco, iba a la panadería, yo escuchaba, o cualquier trámite, ¿no? Cerca de mi casa todavía no trabajaba. Y yo me acuerdo de escuchar lo que decía la gente mayor, ¿no? Y yo me parecía realmente aberrante, pero te decían cosas como, y bueno, se tenía que acabar la joda de una vez, esto ya no se bancaba más, así no se podía vivir, bla, 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 como si después se hubiera podido vivir, ¿no? Pero te decían eso realmente. Bueno, Dale, Marta. sí, no, lo que yo justamente quiero decir es que precisamente a partir de ese momento muchos no pudieron vivir para que otros vivieran mucho mejor. Y me parece que hoy estamos plantando memoria, recordando esos hechos, justamente por la continuidad económica que hubo a partir de ese momento en el que el poder económico decidió o invitó a los militares a dar el golpe, pero impuso la economía y por primera vez impuso el neoliberalismo, que continuó con el gobierno de Menem, continuó en el gobierno de Macri, que logró una línea argumental que colonizó el sentido común de las personas. Entonces, aquello que se decía en aquel momento sigue vigente hoy cuando no miramos a los chicos que están en la calle, a la gente que no tiene para comer. A ver, Marta, déjame que pruebe, a ver si está Julia. Ahí está. Estoy acá, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, dale, Julia. Bueno, yo estoy justamente siguiendo en la línea de Marta. A mí me preocupa que aún no se comprenda el origen económico del golpe. Entonces la gente le echa la culpa a unos chicos subversivos, se habla muchísimo, pero realmente el tema es exactamente el origen económico y el plan sistemático para toda Latinoamérica. Sí, yo creo que además de lo económico, que fue importantísimo, porque para dar fe de lo que estabas diciendo, Julia, lo que decía Marta antes, te doy un solo dato. La UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, tenía algo así como más de 400.000 afiliados, trabajadores metalúrgicos, lo que implica una industria metalúrgica fuerte, vigorosa, extendida por todo el país. Cuando se fue la dictadura, casi 7 años después, tenían menos de 100.000, 90 y pico mil afiliados. Y no llegaron a recuperarlos hasta el crecimiento económico de 2003, 2004, 2005, por ahí. Nunca recuperaron los 400.000, pero se recuperaron bastantes. Pero no solo eso, sino que también se perdió el salario. Claro. Porque a lo largo de la dictadura se perdió un 10% del salario y ese significó mucho menos en el gasto de las empresas o la inversión de las empresas, que convirtieron todo eso en ganancias. Te doy más datos todavía. En aquella época, cuando vos entrabas a un trabajo, te descontaban obligatoriamente para la obra social, como es ahora también, y para el sindicato. Lo del sindicato se perdió. Los sindicatos quedaron todos intervenidos. Se suprimió el derecho de huelga. Se suprimieron toda la actividad política y los partidos políticos. Y todo esto en el marco, hay que acordarse, de una guerra fría que todavía estaba en pleno apogeo, que todavía no se sabía para qué le iba a caer la moneda, y que para esta gente, estos militares genocidas, como dictaminó el fallo de la Corte Suprema y de la Cámara Federal en su momento, estaban librando, decían ellos y se lo creían, las primeras escaramuzas de la Tercera Guerra Mundial. Una locura total y absoluta, pero hoy en día es fácil verlo. En aquel momento no era tan fácil, ¿no? Sí, fue Y una además excusa hay que perfecta, recordar... cerró la excusa perfecta para, digamos, generar el problema económico, la ganancia económica para ellos, Claro. en esa excusa de la Tercera Guerra Mundial y la lucha contra el comunismo. Decía Julia, vos. Sí, insistiendo con esto de la economía, el golpe fue económico o civil, militar y también eclesiástico. No hay que dejar afuera a la iglesia. La iglesia tuvo un poder importantísimo en todo esto. Así que cuando hablamos del golpe militar, fue un golpe militar, civil y eclesiástico. Sí, y en el tema de lo económico, pues por un lado yo te sostenía que era
políticas porque bajaba desde el norte las directivas políticas, ¿no? Claro. Se había volteado a Allende en el año 73, no se querían dar el lujo de una democracia ni siquiera parecida, pero por lo económico que decías vos, Julia, que decía también Marta, o sea, yo ratifico lo que era un golpe político, pero también económico. Teníamos 4.000 millones de dólares de deuda externa que dejó Isabelita. Cuando se fue el último, creo que fue Viñones, el último militar, el único presidente de facto, había 44.000 millones de dólares de deuda externa, una deuda que nos dejó atados de pies y manos durante mucho tiempo y que, bueno, lamentablemente hace 2 o 3 años atrás volvió a abrirse de nuevo cuando el gobierno de Macri volvió otra vez a endeudarnos con dinero que nunca vimos. Igual que lo que pasó en la dictadura, plata que no tocó tierra acá en Argentina, se fugó toda. Unos poquitos millones de dólares fueron a la campaña de Macri y el resto se fugó, ¿no? Lamentable. Entonces insistimos en que las razones en realidad de todos los golpes que hubieron en la historia argentina fueron básicamente económicas y después tenían justificaciones políticas, morales y demás. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo eso? ¿Cómo pudimos cambiar después a lo largo de la historia y decir, por algo habrá sido, eran revoltosos? ¿Cómo las víctimas pueden ser convertidas en victimarios? ¿Cómo puede ser que un represor se ha convertido en un viejito que tiene un problema de tensión arterial? O sea, ¿en dónde estamos fallando? Colonizaron el sentido común y entonces sostienen esta idea que estuvo tan vigente en los años 80 de los dos demonios, que hoy que sabemos perfectamente que no es así, que el poderío estatal es enorme frente a cualquiera que pueda intentar enfrentarse desde un ámbito particular, aunque sea por unos grupos, ¿no? Bueno, me viene a la memoria durante el gobierno de Macri cuando uno de sus funcionarios cuestionó los 30.000 desaparecidos. Sí, claro. No, eran 8.000, dijo, como si eso no fuera nada, ¿no? Ponele que fueran 8.000, lo cual es mentira. No es nada, 8.000, no vas a comparar. Era por peso, por kilo, digamos, por kilo de desaparecido. Pero es una manera de querer bajarle el precio a la historia. Sí, entonces... claro. Imaginemos que a determinados sectores sociales y de poder les conviene muchísimo que la gente no tenga memoria y que el país no tenga historia. Por algo tenemos en los billetes animalitos y no procede, claro. cosa que este gobierno todavía ni siquiera arregló. No era muy complicado, ¿no? Empezar a imprimir billetes con los próceres de siempre, en un par de años se acaban los animalitos. No, todavía tenemos los animalitos. Claro, pero además también tenemos que fijarnos que utilizaron otra técnica. Ya no les servía el golpe militar, entonces utilizaron esto que llamaron golpes blandos, que en realidad no son nada blandos, con las famosas, con el origen, usando las fake news y los lawfare, porque los estamos viendo tan sistemáticos como los golpes militares en Latinoamérica antes, ahora en Latinoamérica con la misma sistematicidad. Quiero acotar en este momento que hoy otra jueza falló a favor de Lula, y eso también es muy importante. Realmente las cosas están cambiando, se ven algunos signos de cambio, difíciles, lentos, pero creo que esto es lo que tenemos que hablar con nuestros compañeros, el tema de la sistematicidad. Cuando uno ve sistematicidad tiene que pensar que hay alguien que está planificando, que no es así como así en nuestro país, porque votaron a Macri, yo no lo voté. Pero bueno, el tema es este, ver la sistematicidad, cómo hacen para colonizar la subjetividad de los ciudadanos. ¿Ustedes qué hacían en aquella época, Marta, Julia, y se lo planteó también a los de acá? Ese día del 24 de marzo, ¿lo recuerdan? Sí, perfectamente. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un hermano que se casaba el 26 de marzo en Uruguay, en Montevideo, con una chica uruguaya. Así que a duras penas pudimos hacer que viaje él y nosotros, la familia, no pudimos viajar porque estaba cerrado. Decían que los aviones iban llenos y que no había posibilidades. Nosotros habíamos contratado el viaje en barco a Montevideo. Y en realidad mi hermano viajó solo con un muchacho, con una chica que iba a casarse con un muchacho uruguayo. Mira qué historia.
¿Y vos, Julia? Bueno, en mi caso, mi marido estaba recién recibido de ingeniero, yo todavía en la universidad y recién embarazada. Así es que ya se corría la bola de que había que guardarse. Sí, claro. Y bueno, empezamos a guardarnos. Así Claro. que me metí en mi embarazo y mi casa y no hice absolutamente nada más. Sí, ya había habido, ¿se acuerdan ustedes? Y acá los que tenemos más edad del grupo, salvo a María, pobre, que María mira Yo cómo estoy escuchando atenta, me voy a poner a tomar nota acá ¿Cómo? porque es importantísimo este ejercicio que están haciendo. A ver, yo no sé si ustedes se acuerdan que ese día lo que se pudo ver por televisión, por aquello de pan y circo, fue un partido de la selección argentina. Argentina jugaba en Kiev contra la selección de la Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética, y Kiev y Ucrania pertenecían a la Unión Soviética, y Argentina ganó 2-1, es un histórico partido jugado en la nieve, con el Gatti era el arquero de Argentina y usaba un gorro de lana y pantalón largo que no se usaba en aquella época acá para nada. Y, sí, y jugaba ganó Argentina 2-1, goles uno de Escota y el otro no me acuerdo de quién. Houseman, ahí está, Houseman Escota, 2-1, en una cancha toda blanca, nieve con una pelota naranja. Eso se dejó que se transmita igual porque había que darle a la gente entretenimiento y distracción y que no pensar lo que estaba pasando, ¿no? No, siempre recuerdo el helicóptero yéndose con Isabelita, Sí. y las portadas que sacaron posteriormente la revista Gente y la revista 7 Días, con el diálogo entre los militares, Isabelita como, digamos, induciéndola a aceptar que se iba a tener que ir. Marta, seguimos en unos segundos, tenemos a Claudia Enrich en la línea. Buenas